Reconocemos, por ejemplo, que el sistema educativo está totalmente corrompido, no hay nada ahí que uno pueda rescatar. Yo sé que esto es muy polémico lo que estoy diciendo, pero nosotros no queremos que ni la educación estatal, y cuando decimos educación estatal, ni la pública ni la privada, tienen realmente una verdadera formación en la verdad. Entonces, la mejor forma que nosotros entendemos que debemos hacer las cosas es en lo que nos dice la palabra de Dios. Pues entonces hay instituciones que para nosotros son irreformables. Saludos, mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lenner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En este nuevo episodio de Diálogos de Fe y Sociedad, tengo el honor de presentar a un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, y me refiero al hermano Otman Domínguez, presbítero reformado, teonomista y firme exponente de una visión antiprogresista, profundamente enraizada en la verdad bíblica. Durante nuestra conversación abordaremos el fenómeno del progresismo y su impacto en la cultura actual. Examinaremos sus fundamentos desde una crítica bíblica y reformada. Y además, el hermano Otman nos hablará sobre el proyecto antiprogresista y educativo que él y su equipo están desarrollando. Esta es una propuesta que busca ofrecer una alternativa fiel a los principios de la palabra de Dios en un tiempo marcado por el relativismo moral y la creciente secularización de la sociedad. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. Bueno, saludos a todos tus seguidores, todos tus espectadores. Para mí también es un grato placer, es un grato gozo estar aquí una vez más. Estamos aquí, bueno, por la gloria de Dios, bueno, listos para compartir aquí este rato que vamos a tener, eh, bueno, contigo y por supuesto con toda tu audiencia. Ayer me pasaste el enlace de tu página Sí, donde te has formado, te ha preocupado la idea de todo lo que ha sido la evolución del progresismo en las últimas décadas, sí, y te has dado la tarea. Yo quiero que de eso nos hables ahora, qué función ah, tienes en este ujú, programa que tienes acerca sí, del antiprogresismo, que también lo combinas con tus conocimientos de teónomo, porque también te dedicas a esto. ujú. Entonces, si de manera introductoria nos puedes ayudar a entrar en esta idea. Yo soy el presidente del movimiento antiprogresista de Hispanoamérica. El movimiento antiprogresista, a pesar de que pareciera tener un nombre como muy cerrado, tiene una historia. Él nace ah, ya a en diciembre de 2022, eh, con la necesidad de darle una respuesta, no una reacción, y eso lo voy a explicar después, una respuesta a todas las circunstancias que estamos viendo alrededor. ¿Por qué? Yo vivo en Colombia, eh, y los dos fundadores, voy a empezar por ahí también, los dos fundadores son el pastor Donald Herrera Terán y el pastor Juan Carlos Varillas. Nace a partir de la necesidad de darle una respuesta a la situación del imperante socialismo, del imperante progresismo que vivimos hoy en día, no solamente en Colombia, sino lo hablábamos detrás de cámaras prácticamente en todo el mundo, eh, y dar una visión muy clara a partir de la cosmovisión bíblica, porque vemos como punto inicial es que han existido partidos cristianos en la historia, o sea, partidos con una relevancia muy importante. El primero, y puedo decir que es el primer partido político oficialmente dicho y hecho, pues por supuesto, que es el Partido Antirrevolucionario de los Países Bajos, de finales del siglo XIX. Fue fundado por el pastor Abraham Kuyper, que Exacto.
fundó, pues, bueno, fue un periodista, fue educador, porque, bueno, fundó la Universidad Libre de Ámsterdam, fundó lo que significa un periódico también, fundó medios de comunicación, y por supuesto fundó lo que primeramente fue el movimiento antirrevolucionario y que se convertiría posteriormente en el Partido Antirrevolucionario y plasmó en una obra que se llama Nuestro Programa cuáles son los basamentos de ese partido. Bueno, a partir de toda esta reflexión que nosotros hemos tenido, porque esto nace a partir del Instituto Juan Calvino, del cual yo pertenezco, y que tiene un medio de comunicación que se llama la RP Radio. Eh, a partir de ahí, nosotros somos una tribuna donde mostramos la cosmovisión bíblica en todas las áreas, Ujú, en la educación, en las artes, en la economía, por supuesto, en las ciencias y en la política. Entonces, vimos que nosotros estamos formando a una nueva generación ya tenemos jóvenes, incluso ya hasta 17 años, que están formándose de por sí. Uno de los miembros, porque esto no soy yo solo, pues esto es un movimiento. Como les dije, yo soy el presidente, pero hay una junta directiva. La junta directiva, además de, como les digo, de mi persona, están dos jóvenes. Uno que es el pastor Wilson Cristancho, eh, pastor de una congregación aquí en Colombia, ujú, eh, bastante joven. eh, y tenemos como vicepresidente, o sea, lo tenemos como vicepresidente y como secretario, lo tenemos al hermano Nicolás Orozco, tiene 17 años. ujú, Y es un hombre que realmente Dios le ha dado mucho. Y entonces, claro, la pregunta es, bueno, si nosotros estamos formando a estos jóvenes, ¿qué va a pasar con ellos en el futuro? O sea, ¿se ujú, va a quedar ellos solamente ahí o también tenemos que darle respuesta a todo lo que estamos viviendo? ujú, Porque el tema es, bueno, si le damos la educación desde que son niños hasta que son jóvenes de 17, 18 años, eh, ¿qué va a pasar con ellos en el futuro? O sea, ¿los dejamos abandonados o no? Entonces, por eso también estamos pensando en carreras técnicas con carácter universitario, para no dejarlos solos, eh, y darles una oportunidad también en el accionar político. De ujú, ahí nace precisamente esa respuesta de que los jóvenes tengan una plataforma política para que ellos actúen, están en el movimiento antiprogresista. Entonces, claro, nosotros a través del estudio que hemos hecho de la cosmovisión, vemos, por ejemplo, que uno de los grandes enemigos de la cosmovisión bíblica, por ejemplo, es el progresismo, la Agenda 2030, son todos estos movimientos neofascistas también, que están tecnócratas, pues, para que se entienda de que estamos hablando, o bueno, o darle un nombre. Entonces, todo ello está referido precisamente al movimiento antiprogresista que tiene unos pilares fundamentales, pues, que bueno, vamos a ir desarrollando, porque la idea es precisamente poder dar respuesta a cada una de las problemáticas y ser propositivos, porque como les digo, a pesar de que el movimiento dice anti, es pro algo. exacto. Generalmente está basado en la cosmovisión bíblica. Entonces, y generalmente es lo que nosotros mostramos es lo que se llama teología pública. Ujú, Es decir, durante siglos ha habido una reflexión política a partir de la Biblia. ujú, Entonces, el problema que hemos visto es que los partidos cristianos han perdido su esencia. Reconocemos, por ejemplo, que el sistema educativo está totalmente corrompido. No hay nada ahí que uno pueda rescatar. Y yo sé que esto es muy polémico lo que estoy diciendo, pero nosotros no queremos que ni la educación estatal, y cuando decimos educación estatal, ni la pública ni la privada, tienen realmente una verdadera formación en la verdad. Entonces, la mejor forma que nosotros entendemos que debemos hacer las cosas es en lo que nos dice la palabra de Dios, pues. Entonces, hay instituciones que para nosotros son irreformables, o sea, no hay forma de reformarlos. Entonces, pensamos pues en la necesidad también de crear carreras universitarias para que estos chicos empiecen a formarse y por supuesto darles una plataforma, porque el tema es que nosotros hablamos y denunciamos mucho el tema político, pero ¿cuáles son las soluciones que nosotros proponemos? Entonces, el movimiento antiprogresista es la plataforma, es ese portaaviones, a llamarlo de esa manera, para poder establecer cuáles van a ser la línea de acción
que nosotros deberíamos acometer dentro de la sociedad, dentro del gobierno civil. Ujú, Entonces, de ahí nace precisamente el movimiento antiprogresista. Ya tenemos 3 años bueno, como dicen, con sus altos y sus bajos. ujú. Porque, bueno, obviamente estamos enfrentando una situación bastante difícil, pero la idea es, bueno, buscar la autogestión, crecer de manera orgánica, y ya lo hemos hecho, y tener, pues, obviamente, la posibilidad de dar una respuesta. Es más o menos estás hablando un poco de las influencias, de lo que te ha llevado a adoptar esa postura Ujú. antiprogresista, ¿no? Que ya vas a estar desarrollando más tarde. Pero primero que nada, No, claro, me claro, gustaría, cuéntame. por favor, que definieras brevemente y Ujú, claramente ujú. eh, lo que es el progresismo, Claro, también dentro del contexto cultural y dentro del el contexto religioso, ¿no? En la claro. actualidad. El progresismo viene, obviamente, su raíz viene de la palabra progreso. eh, eh, digamos, esta visión, pero no necesariamente tiene que ver una relación con otra. Eso lo voy a explicar posterior. Ujú, El progresismo nace de una vieja pretensión, que es el hecho de que el hombre tiene derechos y que el Estado define esos derechos, y que el, se tiene que proveerle, el Estado tiene que proveerle esos derechos. Voy a explicar de una manera más sencilla, con ejemplos. Por ejemplo, hoy en día es muy común que a nivel político, por ejemplo, se nos digan que tenemos derecho a la educación, o tenemos derecho a una vivienda, o tenemos derecho al trabajo, tenemos derechos, 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 y uno va viendo que la visión progresista es que cada vez más el hombre tiene derechos. ujú, Y es interesante porque si uno va viendo la etimología de la palabra derecho, y en inglés es mucho más fácil, que es rights, rights es una forma también de decir lo correcto, lo recto. ujú, Entonces, cuando se habla de derecho dentro de este, digamos, aspecto en el siglo XVI, siglo XVII, estamos hablando de lo que es correcto dentro de lo que es esa visión. Entonces, ¿qué es lo importante, no? ¿Lo correcto ante qué? ¿No? Y eso es lo primero que nosotros tenemos que dar la respuesta. Ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos frente a Dios? Nosotros tenemos tanto privilegios como deberes. Nosotros primero, antes de tener algún tipo de privilegio, tenemos deberes. Entonces, ¿qué es lo que plantea el progresismo? El progresismo dice que nosotros tenemos derechos por encima de los deberes. Es una ujú, visión contraria. ujú, Entonces, claro, el tema es que nosotros tenemos derechos hoy en día hasta de cambiar el sexo, es cosa que es imposible, pero eso es que nos plantean. Y entonces es la disposición de que el hombre puede definir la verdad. Eso es la esencia del progresismo, porque ya no es Dios el que nos dice que es la verdad, sino es el hombre. Entonces, claro, al hombre tener supuestamente esa capacidad, lo que hace es expandir su autonomía, su supuesta autonomía, la ujú. cual es falsa. Entonces, el progresismo, en términos mucho más concretos, es la aspiración a tener cada vez más derechos. Eso Autonomía, ¿no? sí, Autonomía y ya no ser subexistentes en la existencia de un Dios que ya ha ujú, dado el margen de cómo Él claro, ha predestinado la sociedad, donde se desarrolla el exacto, hombre y todo, sino que el progresismo, que también debemos decir que es una corriente filosófica sí, claro. lo poco que yo he podido leer, porque yo no soy ducha en este tema, es que el progresismo también, el progresismo y el progreso, que ya nos vas a decir cuáles son las diferencias, que no es lo mismo, aunque uno subyace del otro, Ujú, porque el progresismo supuestamente impulsa a materializar las ideas del progreso en cuanto a los derechos de los individuos, ujú, pero que lo que el progresismo quiere es una deconstrucción
Ujú, de la base y del fundamento que el progreso ya nos ha dado de una manera lineal, o sea, a lo ujú, largo de la historia, y sí. ellos, y para parafrasearlo, ¿no? Ujú, Que ellos dicen, no, no, nosotros no queremos esa metanarrativa, esa ujú. globalización del cristianismo, un solo Dios que salva, o cualquier tipo de filosofía. Así que el progresismo es un grito de autonomía. Es decir, Ajá. yo soy la ley. Porque etimológicamente, ¿qué es autonomía? Autonomía viene de dos palabras en griego: autos, yo, propio, pues, y nomos, que es ley. Entonces, ¿qué es lo que, si uno ve la etimología de la palabra, qué significa? Yo soy la ley. O sea, yo soy la verdad. Pues entonces, ya no el grito es, bueno, ya no es Dios o ya no es una autoridad externa, sino Ujú, yo soy la autoridad. Entonces, claro, si uno ve en términos bíblicos, es la misma mentira que Satanás nos plantea en Génesis 3 ujú, cuando le plantea a Adán y a Eva que si tú comes del fruto, ujú, seréis como Dios. ujú. Bueno, seréis como Dios, significa que Dios es el único autónomo, porque Él sí es la ley. Él es la fuente de toda ley y de toda verdad. Entonces, el tema es que el progresismo, desde una visión religiosa, es la visión de que somos como dioses. Exactamente, Ese es el trasfondo religioso cosmovisional del progresismo, que exacto, establece, bueno, que yo soy el que define o yo soy el parámetro de verdad. exactamente. Y yo creo que ahora cabe esta pregunta que yo preparé para ti. ¿Cuáles crees tú que pudiera ser los principales peligros del progresismo dentro de las iglesias? Bueno, es muy evidente porque el progresismo dentro de la iglesia lo que hace es rechazar el principio de sola escritura. Es Ujú, decir, cuando tú estableces que el progresismo es ese grito de autonomía, ujú, entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Es el cuestionamiento a la palabra de Dios. ujú, Entonces ya no es la palabra de Dios lo que establece la verdad o lo que está establecido la verdad, la que es la verdad revelada, sino que es lo que empieza a decir el hombre. Entonces empieza un rechazo dentro de lo que significa la doctrina, por ejemplo, histórica bíblica. ujú, Entonces, claro, los papeles que se establecen, por ejemplo, del rol del hombre y la mujer. Entonces vemos mucho feminismo ujú, dentro de las iglesias. También vemos mucho machismo porque al final es prácticamente lo mismo. ujú, Vemos eso es lo que tú mencionabas de la desconstrucción. ujú, Vemos que entonces ya la palabra de Dios no es la verdad, no es la autoridad, ujú, sino entonces bueno, ya no es, digamos, el único parámetro, sino entonces le ponemos otro parámetro, pues, o sea, le ponemos otros libros encima a la Biblia. ujú, ujú, Entonces, el gran peligro es que deja de ser nuestra única regla de fe y conducta y infalible. Entonces, el pensamiento del hombre empieza a privar ujú, dentro de las iglesias. ujú, Entonces, claro, vemos temas polémicos, como por ejemplo el pastorado femenino. El ujú, pastorado femenino, por ejemplo, es un grito de autonomía donde la mujer feminista dice, yo también tengo la autoridad. ujú, ujú, Por poner un ejemplo, ¿no? ujú. Obviamente yo podría ir a ejemplos mucho más profundos dentro de los hogares, Sí. que establece obviamente una disposición, por ejemplo, progresista dentro de muchos líderes, donde, por ejemplo, se enseña prácticamente el socialismo dentro de los púlpitos. Mm. ¿De qué Entonces, manera, Otman? ujú. ¿Cómo se refleja esto? Listo. Se refleja de manera muy clara, o sea, en general, haciendo lo primero, lo que se llama un revisionismo histórico, ¿no? Entender, por ejemplo, que el caso el socialismo es una religión completamente anticristiana. Entonces se hace una revisión donde se piensa que hay algún posible contacto entre el cristianismo y el socialismo. Ujú, ujú. O Ese es el el primer, nacionalismo también, hay que decirlo, ¿no? Por Ujú, supuesto, ¿no? ujú, Entonces, todas estas, el fascismo, el nazismo, todas estas disposiciones, digamos, totalitarias o pensamientos totalitarios, bueno, se piensa que, bueno, hay algún tipo de contacto.
ujú, ujú, Entonces, claro, se empieza entonces de manera a pensar dentro de las iglesias de una manera socialista, ¿no? ujú, ujú, De manera asistencialista. Se piensa entonces que las iglesias son eh, organizaciones asistencialistas, para ujú, empezar, ¿no? ujú, ujú, Eh, entonces, en vez de ayudar a entender, por ejemplo, que debemos emprender, debemos trabajar duro, debemos formar empresas, de los púlpitos se habla, bueno, eh, que tenemos entonces que mantener al pobre. Y no es lo que dice la palabra. La palabra dice que debemos ayudar al pobre, pero edificándolo también. Es claro, decir, claro, sí, en algún momento va a haber eh, menesterosos posiblemente, y lo hay dentro de nuestro mundo, y más en las situaciones actuales, tenemos que ayudarlos. Están las obras de claro. misericordia. El amor al En las obras prójimo, Sí, claro, sin duda. claro, Pero el amor prójimo también tiene que ir con el hecho de enseñar la responsabilidad. claro, claro. El Darle hecho las de que, herramientas para que él claro, construya más que, como tú dices, suplir una necesidad momentánea que no he por comido, supuesto. ya te como la comida, pero eso no suple tus problemas a largo plazo, ¿no? Mm, Entonces, eso es el socialismo, ¿no? En pensar que no debe ser la responsabilidad lo que priva, sino el asistencialismo. Es decir, las iglesias como centros de asistencialismo. Y lo que, obviamente, y yo voy a hacer la aclaratoria, no estamos diciendo que no debamos ayudar al menesteroso o al pobre. claro. Yo no estoy diciendo eso. De por sí es nuestra responsabilidad. Pero Ujú, esas responsabilidades empiezan en las familias, ujú, porque pensamos que la familia es la base central. Entonces, claro, una familia productiva puede ayudar a algún hermano en necesidad, y ¿qué es la iglesia? Un conjunto de familias. Entonces, claro, las familias van formando esa red de apoyo, pero también se van formando en emprendimientos, se van formando en formación de empresas, en generación de empleo. Y claro, el socialismo empieza por ahí. Obviamente, el hecho de que nosotros veamos por ejemplo, a los líderes socialistas como algo positivo, que son buena gente porque quieren ayudar al pobre, bueno, es una gran mentira, y el ujú, socialismo es una gran mentira de Satanás, ujú. porque nos ha pintado que ayuda al pobre, pero al final lo esclaviza. Y eso es lo triste de Exactamente. todo ello. Ya, ya. Muy bien dicho, hermano Otman. Y para hacerte otra pregunta brevemente acerca de esta posición del progresismo desde tu cosmología antiprogresista, por supuesto, si se puede decir así. eh, ¿Qué opinas de cómo el progresismo redefine, ya que él lo relativiza todo? Sí, claro. ¿Qué opinas de cómo él redefine los conceptos como justicia, amor y dignidad humana? Lo que pasa es que obviamente la pregunta que nosotros debemos hacer no es quién define esas palabras o quién define el significado de todas las palabras. O Ujú, sea, nosotros tenemos que tener un parámetro y un estándar. ujú, Porque, exacto. claro, para saber que hay una relatividad, nosotros tenemos que tener un estándar. Ujú, Porque, ¿qué significa relativizar? Bueno, significa que cada uno de nosotros se convierte en un estándar. Entonces, ujú, todo es relativo a mi circunstancia, a mi persona. ujú, Entonces, claro, para mí yo puedo definir A o B, y tú puedes definir A o B y desde otra parte, ¿no? Es ujú, interesante porque, por ejemplo, me recuerda mucho al sofista Protágoras, que él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. ujú, Entonces, claro, yo siempre hago la pregunta: ¿y cuál hombre? Y no me refiero a hombre masculino, sino hombre en general. Puede ser tú, puede ser yo. O sea, ¿quién va a definir la verdad? ¿La va a definir Avi? ¿La va a definir Otman? Por ejemplo, supongamos que somos nosotros dos. Si tú tienes una posición diferente a la mía, al final, quién va a ser la verdad? ujú, Porque ujú, el tema es que no podemos quedarnos en un relativismo puro. ujú, O sea, debe haber un parámetro. ujú, Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro? El que se imponga de la manera más fuerte. ujú, Es decir, si tú tienes un poder más fuerte que el mío, tu verdad es la que se va a definir. ujú, Entonces, eso es un problema, ujú. porque esos son tiranías. Entonces, lo que Y- hemos visto, por ejemplo, con respecto a las tres palabras que tú me has dicho o me has ujú, preguntado, ujú, es que se ha cambiado según el parámetro o según la visión del momento. Entonces, claro, la justicia en la palabra de Dios es muy clara.
La justicia es ujú, simplemente darle a cada quien lo que le corresponde. ujú, Hoy en día se le ha puesto un apellido que se llama justicia social, que es una de las mayores injusticias, porque entonces ya no, la definición no se repende, pues, no se define o no corresponde a lo que yo merezco, sino a lo que yo pienso que debo merecer. Son ujú, dos cosas muy diferentes. ujú, ujú, Porque si yo soy negro, homosexual, eh, no sé, transexual y demás, etcétera, ujú, eh, tengo una justicia diferente a si soy yo blanco, ujú, europeo. ujú, Es muy diferente. ujú, Entonces, ese relativismo ha llevado a que la justicia hoy en día sea prácticamente manipulada, igual que el amor solamente lo vemos, ah, qué bonito, Dios es amor y todo, pero entonces nos olvidamos precisamente por haber descontextualizado la primera palabra que Dios es justicia. ujú, Dios también tiene una ira. Dios tiene que obviamente satisfacer porque si no existiera esa ira no existiera el Evangelio, ujú, porque para eso estuvo Cristo en la cruz. Entonces, el tema, por ejemplo, de la dignidad tiene que ver con un hecho muy sencillo, que es el hecho de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ujú, Y, y ser imagen y semejanza de Dios nos da privilegios, pero inicialmente nos da deberes. ujú, El problema es que hemos visto que la dignidad solamente nos da privilegios. Entonces queremos los privilegios y los deberes. ujú, Entonces, claro, ese es el tema de la dignidad que se ha planteado. Es una dignidad hedonista, que es lo que yo quiero, que es lo que yo deseo, que es lo que yo aspiro, pero sin entender que nosotros tenemos deberes, inicialmente hacia Dios y hacia el prójimo. ujú, ujú. Y más que todo porque, como has dicho anteriormente, que el progresismo también intenta eh, abarcar los derechos como individuos, porque antes, cuando estábamos hablando acerca de la metanarrativa, es que ya Ujú, se nos ha dado una identidad cultural por nuestra ujú, raza, por nuestro país, por nuestra creencia. Y ya habíamos dicho que el progresismo trata de deconstruir toda esa imagen y decir, no, no queremos que nos categoricen de esa manera. Queremos que cada pensamiento, eso es un absurdo, porque imagínate, claro. se dice en la sabiduría popular, se dice cada cabeza es un mundo. Entonces imagínate cuántas leyes tuvieran que crearse, optimizarse, desarrollarse. Verdaderamente, así nosotros podamos, evidentemente, porque es evidente ver que el progresismo de verdad se ha difundido Ujú, en nuestra sociedad en un totalmente. abrir y cerrar de ojos para nosotros, tal vez porque somos más jóvenes para entender cosas. Si uno se remonta, esto parece que viene desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando estas personas dijeron no, sus estándares de paz y de humanidad, eso no sirve de nada porque ustedes se fueron a la guerra. Entonces, ahora Ujú, nosotros lo vamos a hacer como nosotros creemos que lo debemos hacer, porque no ujú, queremos que nos dogmaticen de alguna manera. Y claro. eso también se puede entender, porque mira, es como tú dijiste antes, Ujú, no es solamente la crítica porque seguramente el progresismo también es una idea buena, ¿entiendes? Pero su contenido está ah, destruyendo toda la herencia, ¿no? Ya lo habíamos dicho, toda la cultura, toda la historia que se ha construido desde la edad moderna, lo que ha traído el progreso, tecnología, descubrimientos científicos, todas estas cosas. Tú como antiprogresista, ahora quiero que me lo digas tú con tu pensamiento en la lucha contra este progresismo. ujú, Ya has dicho que ustedes tienen el Instituto Juan Calvino, donde están formando a niños que más tarde van a ser adultos, o sea, están formando una sociedad nueva. ujú, Pero ahora hablando de personas que no sean cristianas y que no ujú, tengan acceso al Instituto Juan Calvino claro. o a las doctrinas cristianas, Ujú, pero que evidentemente también están preocupados por cuestiones de moral, porque la moral cristiana siempre ha subyacido en nuestra historia. claro. Y
¿cómo, cómo, cómo podemos, cómo puedes tú, este movimiento antiprogresista con todas estas personitas que tú has nombrado que te están apoyando? ¿Cómo, cómo piensan ustedes? ¿Cómo quieren ustedes tomar acción en medio de todo esto que el progresismo nos está dejando las secuelas que ya se sienten, que ya se ven? Independientemente de que sea uno no una persona creyente, tenemos que ver que, por ejemplo, la base de la sociedad occidental, a pesar de que muchos ilustrados nos quieran pintar que, bueno, la sociedad occidental es griega, romana, sí, tiene principios griegos, tiene principios romanos, pero en su base fundamental es cristiana. Mm, Y es interesante, por ejemplo, cómo a veces dentro de lo que es la historiografía, vemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. Muchas veces nos hacen ver que Estados Unidos era monolíticamente cristiano, pero es interesante, por ejemplo, cómo los padres fundadores, no todos eran cristianos, ujú, realmente la mayoría no eran cristianos, ujú, pero entendían algo. La base de la sociedad estadounidense era el cristianismo. De ujú. por sí hay una anécdota, por ejemplo, con Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue un teísta. O sea, él pensaba que Dios creó todo, pero lo dejó a su libre albedrío, que fue como el relojero, pues hizo el reloj, lo puso ahí y se fue y dejó el reloj funcionando, pues. Eso es lo que creen los deístas. Y por supuesto, un deísta no cree en milagros, no cree en sus fuerzas sobrenaturales porque Dios no actúa en la historia. Él lo dejó correr. Y él tenía grandes problemas, por ejemplo, en la localidad donde él vivía, porque el propio reverendo de su pueblo decía que Thomas Jefferson era un enemigo de la iglesia, porque él no se congregaba, él obviamente hizo una Biblia, por ejemplo, quitándole todo lo sobrenatural. Imagínate lo pequeño que quedó la Biblia de Thomas Jefferson. Eh, y muchas otras cosas, ¿no? Pero él entendía algo. La sociedad occidental cristiana es superior a cualquier otra que existió. Ujú, Y esa es la realidad objetiva. Si uno ve, por ejemplo, todo lo que significó el Imperio Romano se transforma a partir del siglo III, siglo IV, porque vieron, primero por el discipulado que se hizo, y se vio, por ejemplo, que los mejores ciudadanos del Imperio Romano eran los cristianos. Entonces, claro, llega a tal punto del cristianismo ser tan fuerte que empieza desde abajo hacia arriba. Entonces, con lo que nosotros queremos hacer y estamos haciendo en el Instituto Juan Calvino es hacer esa reforma de abajo hacia arriba. Es decir, lo que dice Mateo 28:19, ir y hacer discípulos de todas las naciones. La base de todo lo que estamos haciendo es el discipulado. Porque, ¿qué ha pasado? Generalmente nosotros hemos visto a través de la historia que se ha intentado hacer revoluciones desde arriba hacia abajo, incluyendo con pensamientos cristianos, pensamientos, digamos, acordes a nuestros principios o parecidos. Y cada vez que se intenta hacer algo de arriba hacia abajo es un fracaso, porque pueden ser muy buenas las ideas, pero no tienes una población discipulada para ello. Entonces, claro, el planteamiento es enseñar primero la verdad. Es lo primero que nosotros hacemos. Y claro, tú lo planteamos incluso en el hecho de que incluso si uno ve otras civilizaciones como la islámica o el progresismo o cualquier otra neofascista, socialista de todo tipo, vemos que incluso ateos recalcitrantes prefieren llamarse cristianos culturales. Lo vimos hace un par de años, por ejemplo, con este ateo muy famoso, Richard Dawkins, que él dijo, bueno, yo no creo en nada de eso, pero soy un cristiano cultural mm, porque reconoce la superioridad de la civilización occidental cristiana por encima, por ejemplo, del Islam. Nosotros tenemos la Gran Comisión, que el problema es que la Gran Comisión se ve de una manera fragmentada. Es simplemente pararse en una plaza y hablar del Evangelio y ya. No, el tema es que eso va por la palabra discipulado, porque la Gran Comisión no es evangelismo, es discipulado. Y el discipulado implica todas las áreas. Entonces, claro, cuando no se entiende eso, terminamos obviamente en una posición muy fragmentada y ese es el problema que tenemos hoy en día. Francis Schaeffer definía que el gran problema de la cristiandad o el del cristianismo, pues de la iglesia cristiana,
es la fragmentación del pensamiento, que todo es algo chiquito, que digamos, nuestros problemas son litúrgicos o problemas, digamos, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero no entendemos que nuestra visión debe ser el rey. Y Ujú. para mí el reino ha ganado. El tema es que tenemos una responsabilidad. Y entonces, claro, yo hago las críticas en función que tenemos una visión muy reducida del reino, que Ujú. la iglesia es igual al reino y no es así. La iglesia es parte del reino, pero el reino es mayor que la iglesia. Claro, Entonces, claro, es donde nosotros tenemos que entablar el debate. exactamente. Quería preguntarte, hermano Ortman, porque sé que tienes muy corto tiempo y me gustaría que tocáramos dos temitas Claro antes que de sí. que te fuera. Y primero es la relación entre el progresismo y el progreso. O Vale. sea, de manera que si nos puedes dar una diferencia Bueno, yo tengo aquí una analogía que puede ser un ya, poquito chocante a las personas. perfecto, léelo, eh, por favor. Porque para mí, o sea, la relación es que progreso es a progresismo como carteras a carterismo. Para los que no saben qué es carterismo, son los ladrones que roban carteras, los pickpockets, Ok, cuando ok, te roban. ok. Entonces, no es lo mismo cartera que carterista, por ejemplo, Claro, ¿no? O sea, claro. no es lo mismo progreso que progresista. En el Ujú, caso del progreso, es simplemente el hecho de que Dios nos ha dado un mandato. Génesis 1:26 al 28 habla que el hombre tiene que fructificar y multiplicar. ujú, Entonces, claro, va a progresar en el sentido de que va a construir cultura. Cultura viene, como se darán cuenta, yo utilizo mucho las etimologías, sí. viene de la misma raíz de culto. Es Ujú, decir, nuestra cultura habla a quién adoramos nosotros. Entonces, claro, una cultura pagana va a mostrar frutos paganos. Una cultura bíblica va a mostrar frutos bíblicos. Entonces, la cultura es ese amplio espectro donde estamos cada uno de nosotros que habla de quiénes somos nosotros y a quienes adoramos. Entonces, si nosotros tenemos una visión pagana de la realidad, vamos a tener una cultura pagana, que es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, el progreso es precisamente ese reflejo que está en lo que se llama el mandato cultural, que es el hecho de fructificar, y por supuesto hacer cultura y hacer ciencias y vemos un progreso ujú, en ese aspecto. ujú, El progresismo es utilizar esa palabra progreso y pensar entonces que el progreso es la autonomía del individuo. ujú, Son dos cosas muy diferentes, ujú, porque el mandato cultural es obedecer a Dios. En ujú, el caso del progresismo es ir contra Dios. ujú. Entonces son totalmente contrapuestos. Claro. Hermano Ortman, yo te dije al principio del video, te comenté que yo estuve leyendo las 5 posturas o las Ujú. 5 reformas que ustedes sostienen en el movimiento antiprogresista Sí. y me gustaría que me hablaras un poquito Ujú. sobre cada una de estas 5 reformas y desde luego que te preparé una pregunta que tal vez sea un poco confrontativa, pero lo necesitamos por lo que ya tú dijiste. Sí. Necesitamos ver las cosas desde varios puntos de vista y no de uno para que no digan que somos dogmáticos e ignorantes. Entonces, No, no. te agradecería si primeramente pudiéramos hablar, no sé si las tienes ahí en pantalla, por favor, sobre la primera Sí. reforma. Ujú. ¿Puedes decirnos brevemente para qué han creado ustedes estas reformas? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál Ok. es el fin? Ujú, Nosotros partimos del hecho que tenemos una jerarquía de valores: ujú, orden, justicia y libertad. ¿Ok? Y es importante tenerlo en cuenta. ujú, ¿Por qué orden? Porque partimos del hecho de que el orden es la base del diseño de Dios. Es decir, cuando nosotros vamos a buscar una reforma, es precisamente porque queremos regresar al orden original, que ujú, está planteado obviamente en la palabra. ujú, Entonces, es un orden que está establecido en la palabra y entonces buscamos orden. Lo que vemos es un caos hoy en día. ujú, Entonces, lo primero es el orden. Después vamos a ver que está la justicia. ujú, La justicia está referido en el caso concreto al hecho de que cada uno tiene que
dar o recibir lo que se merece. Entonces, si alguien ha obrado mal, tiene que recibir justicia en ese aspecto y, por supuesto, el castigo. Hoy en día prácticamente eso está vedado. Prácticamente la justicia es cualquier cosa menos lo que significa recibir lo que le corresponde. Y en el otro caso, la libertad, porque esta palabra libertad está muy manipulada, pues, en términos generales. Generalmente es el grito de todo el mundo. Y entonces todo el mundo cree que libertad es autonomía. Es decir, yo hago lo que me da la gana, en mi parecer, y de ese aspecto, ¿no? Entonces, no, eso no es la libertad. La libertad inicialmente es la posibilidad de servir dentro del reino. Cuando nosotros vemos el Evangelio nos da una libertad del pecado. Ujú, ¿Para qué? Para servir al reino, para servir a nuestro Creador. Y civilmente es lo mismo. Cuando vemos, por ejemplo, en segunda de Timoteo 2, del 1 al 3 más o menos, creo que por ahí va, cuando habla que oremos para que el gobernante civil nos permita estar en paz, es para que nosotros podamos estar en servicio del reino, en ujú, servicio de la sociedad. No es para que sea lo que nos da la gana, no es para que yo cambie mi sexo o yo cambie mi planteamiento o yo quiera hacer cualquier otra cosa. No, no hablamos de autonomía, hablamos de servicio, de deberes. Esos son los principios básicos. muy lindo. Ahora, amén. Y cuando tenemos entonces los otros principios que ya son más concretos, Ya. que son el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Ujú, Cuando hablamos de gobierno limitado, mucha gente piensa que solamente estamos hablando del gobierno civil, el Estado, pues como comúnmente lo conocemos. ujú, Pero realmente nosotros establecemos que el gobierno limitado va en todas las esferas, porque el gobierno limitado, desde el punto de vista bíblico, nosotros reconocemos, pues, que el hombre en su corazón tiende a lo malo. ujú, Esa es la base precisamente del evangelio. ujú, Y como nosotros no tenemos un corazón que, que busque glorificar a Dios, sino más bien queremos desobedecerlo concretamente, tú ujú, no le vas a dar un poder absoluto a un ser humano que es corrompido por su propio corazón, aunque sea cristiano, porque el hecho de que seamos cristianos no significa que dejamos de ser pecadores. ujú, Nosotros somos pecadores redimidos. ujú, Entonces, reconociendo entonces la maldad del hombre, porque esa es la otra contraposición con respecto al pensamiento revolucionario. El pensamiento revolucionario piensa que el hombre es bueno, y es lo que decía Rousseau, por ejemplo. Rousseau pensaba que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. ujú, Entonces, claro, el problema no es el corazón del hombre, sino la sociedad. Entonces, ujú. bueno, que hay que eliminar la ¿Quién sociedad. hace la Que sea sociedad? Exacto, la sociedad son los individuos. el hombre, por supuesto. Entonces, es un círculo, es que es un círculo vicioso que Rousseau, Eh, o sea, sobre estas 5 reformas que ustedes mantienen acerca de la salud, la educación económica, política y pensional, ujú, allí también ustedes están obviamente en contra de ese espíritu estatista, como ustedes mismos lo describen. Y claro. la pregunta sería, eh, o la observación sería primero, Ujú. eh, Ok. estamos de acuerdo que el Estado no tiene que meterse sus narices en todos lados, pero por Ujú, otra parte, el Estado brinda regulaciones, regulaciones que se necesitan ujú, como en el caso este de la pensión o de la economía o de la salud o la educación, porque viendo la educación y la salud, estos son servicios públicos que todos los países deberían deben de estar en funcionamiento en un plan político en pro a los ciudadanos que pertenecen a este país, porque no todo el mundo tiene dinero para enviar a sus hijos a colegios privados o a ujú, clínicas privadas, aunque yo sé que ustedes la idea de ustedes, yo te digo, son ideas muy atractivas y de verdad que son muy bien planteadas ujú, hasta el punto de que estamos hablando ahora de las personas que son un poco más vulnerables, las personas que no ujú, tienen dinero, que por lo menos usted ujú, ha dicho en cuanto a la salud se le puede dar un bono,
para que vayan a algunos hospitales a recibir servicios. Pero si mercantilizamos el sistema de salud, las ujú, clínicas van a empezar a trabajar para ujú, profetizar de ganancias y se van a ocupar menos del individuo. O sea, ¿quién da más, no? Eso es lo que es el mercado. ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más? Y evidentemente las personas que no tengan recursos o que incluso les den el bono, puede venir una clínica y le diga, nosotros somos más caros, no aceptamos el bono. De alguna manera ellos también marcarían una diferencia clasista o racista, interregional. También tenemos problemas que por lo menos en Venezuela no es lo mismo vivir en Caracas que vivir en Ocumares del Tuy. Y ujú. si a estas personas por distritos, municipios, se les hiciera responsable de administrar los bienes en cuanto a las necesidades que ellos, que los ciudadanos tengan, siendo individualistas, esto es un poco más contraproductivo, mirándolo desde el punto de vista de que no todo el mundo tiene dinero. Y por eso es lo que digo, que el gobierno regula estos sistemas. Cuando dice, para los servicios públicos vamos a darle salud a todos, todas las cosas. Lo que pasa es que después se meten esos pensamientos demagogos y ellos, como tú dices, no son buenos mayordomos de los mismos sistemas que ellos están patrocinando para el pueblo. Y bueno, ya ves que es un pensamiento que de verdad podemos extender aquí 10 horas a hablar sobre eso. Sí, claro, me imagino. Pero mi pregunta principal hacia ti, ¿crees Ujú. tú de verdad que todo se deba de privatizar y de que el gobierno en realidad no haga regulaciones, por lo menos en el mercado, que cada quien diga, ah, no, bueno, yo soy privado, entonces ahora yo voy a vender carísimo y el que no tenga, bueno, ese es su problema, una cosa así? Porque tenemos que ser solidarios y todo, y solamente para terminar el pensamiento, tú sabes que los países subdesarrollados son países donde exactamente este es el problema que tienen de los servicios públicos, porque no los hay. Y eso es lo que impulsa el subdesarrollo en un país. Porque si tú no estás saludable, si no puedes ir al médico para que te traten, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a producir? ¿Cómo va la nación a producir, a exportar y toda la cosa, ¿no? Como tú dices, todo Ujú. empieza desde lo pequeño. Sí, bueno, la respuesta, primeramente nosotros no apoyamos el individualismo porque evidentemente pensamos que existe un cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, el tema es que la palabra privatización ha tenido una connotación muy negativa, especialmente en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y creo que es importante que nosotros entendamos la historia, no de los últimos 100 años ni de los 200, sino de los últimos 1000 años. Porque es importante que nosotros entendamos de dónde vinieron los hospitales, de dónde vinieron, por ejemplo, todo lo que son servicios de orfanato, todo lo que tiene que ver con sistemas geriátricos y todo lo que tiene que ver con incluso con los sistemas de seguridad social. El tema es que históricamente eso no nació en el Estado. O sea, eso no fue invento del Estado. ¿Ok? Es interesante porque a nivel de la historia, hasta mediados del siglo XIX, ¿quiénes eran los que construían hospitales? ¿Quiénes eran los que construían universidades? Era la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que desde hace 200 años, 150 años, la iglesia abandonó ese campo y claro, al quedarse ese campo queda un vacío. Y como decía uno de mis maestros, el pastor Donald Herrera Terán, no existen vacíos. Alguien llena ese vacío. Entonces, claro, la iglesia, precisamente por vivir en esas cuatro paredes, se olvidó del mundo que estaba aquí afuera. Y claro, al quedar ahí, el Estado asume esa responsabilidad, lo cual no son parte de sus funciones naturales.
Porque el tema está que cuando se abandona por el pueblo cristiano esas funciones, terminan obviamente llevando la peor parte los que están más vulnerables. Porque precisamente cuando yo te hablaba, por ejemplo, en el caso de emprender EMAS, reconocimos que hay personas que no van a poder emprender. O sea, gente que está inválida, gente que tiene problemas diversos. Entonces, para eso la misma palabra nos habla las que son verdaderamente viudas. Bueno, familias van a apoyar a esa viuda, por ejemplo, dice Pablo. Em, Igual, por ejemplo, huérfanos. Entonces, lo que ha hecho históricamente la Iglesia, lo vemos, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, ¿qué es lo que hacían, por ejemplo, históricamente los cristianos? Ellos compraban esclavos para liberarlos. Entonces, eran las propias familias que apoyaban entre sí ese sistema y que obviamente pudiéramos decir que, bueno, fue parte de esas obras de misericordia. Las obras de misericordia son aquellas que van precisamente de la mano de digamos, de la función de la iglesia. Históricamente ha sido así. El problema está en que nosotros no solamente estamos planteando tener un libre mercado, nosotros estamos planteando también que no sea el Estado en que se encargue de esa solidaridad, porque la solidaridad no nace en el Estado, nace en las familias. El Estado tiene una función específica, castigar al que es más ciudadano. Ahí lo dice claramente Romanos 13:4. Es un servidor de Dios que su espada está para atacar al que hace lo malo y proteger al que hace lo bueno. El problema es que la sola escritura abarca todas nuestras vidas. Abarca la familia, abarca la iglesia y abarca la nación. El tema, ¿no? Que, por ejemplo, cuando me mencionabas la teonomía, por ejemplo, que es un tema bastante extenso, es el hecho de entender que yo no soy el poseedor de la verdad. Entonces, al no ser yo la fuente de la verdad, tengo que ir a esa fuente. Entonces, incluso, y esto es un tema álgido dentro del cristianismo, es el hecho de que pensamos que nosotros podemos tener autonomía en la función civil, en el gobierno civil. Entonces yo puedo hacer como me da la gana, sigo la palabra de Dios en la familia, en la iglesia, pero en la sociedad no. Entonces es un problema porque la, la palabra de Dios abarca todas las áreas. Entonces, claro, muchas veces nos dicen, ah, bueno, pero es que el, la palabra de Dios no abarca la política, no dice nada de política, no habla eh, no sé, de lo que debe ser la economía o debe ser la cultura, habla solamente de la iglesia. Entonces, es un problema porque cuando nosotros vemos y solamente me quiero ir al Nuevo Testamento, porque en el Antiguo es mucho más extenso todavía, uno ve que, por ejemplo, el lenguaje del Nuevo Testamento es un lenguaje político. Cuando se habla, por ejemplo, de reino, el reino es una estructura política, donde hay un gobernante, hay unas leyes y un pueblo que es gobernado. Entonces, el reino es una estructura política, el rey es una figura política. Cuando hablamos, por ejemplo, de una palabra que a veces nos da como urticaria decir, pero es parte de nuestra herencia bíblica cristiana, la liturgia, que son nuestros servicios de culto. Liturgia viene de liturgos, que era una reunión pública donde un gobernante civil daba una noticia. El evangelio, por ejemplo, que viene del griego evangelion, eh, que es la buena nueva. Pero ¿cuál buena nueva? Dado por un mandatario. Es lo que hacía, por ejemplo, cuando se hacía un edicto o se hacía una orden, te daba esa noticia y el mensajero iba a donde tenía que ir. Entonces, el evangelio también tiene una connotación política. No Ujú, estoy diciendo politiquera, porque son dos cosas diferentes. ujú, Porque pensamos, bueno, entonces a ustedes lo único que le importa es lo material, no le importa el reino, o sea, no le importa la eternidad, además, no, todo lo contrario. Pensamos que hay una continuidad entre esta tierra y el cielo, por eso se habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, ujú, porque nosotros tenemos un mandato incluso en esta tierra. Entonces, lo que nosotros planteamos, pues, es el hecho de que nosotros debemos ser consecuentes con lo que dice la palabra de Dios. Enfrentar que nosotros debemos visibilizar el reino.
visibilizarlo en todas las áreas. Por eso nosotros empezamos de lo más pequeño, o sea, digamos, que somos nosotros mismos. Empezamos con el hecho de que existe un autogobierno a partir de la palabra de Dios, porque autogobierno significa que mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, si yo entiendo eso, mi hogar va a ser un hogar cristiano bíblico, porque el que va a mandar ahí no soy yo, es la palabra de Dios. Ujú. Igual, los líderes eclesiásticos van a entender que ellos no son los dueños de las congregaciones. La congregación es de Dios y nosotros hacemos lo que Él dice ahí. Entonces estamos preparando el pueblo de Dios para el reino. Y claro, evidentemente cuando nosotros vemos los gobernantes civiles, ¿qué es lo que piensan? Y en la palabra también lo dice, se van a enseñorear sobre otros. Bueno, se enseñorean porque piensan que las naciones son de los gobernantes. Y eso es La una mentira. malversación del poder, ¿no? Sí, claro, es entender que ellos son los dueños del poder y no, el único dueño del poder es Dios. El Salmo 24:1 dice que la tierra y su plenitud es de Jehová. Entonces, entender que Dios es el dueño de todo y nosotros somos unos mayordomos, nos da ese gobierno limitado que hace que, por supuesto, nosotros no veamos impedidos de hacer muchas cosas. El problema está en que lastimosamente el pueblo cristiano vive una ignorancia muy fuerte, como te decía, en unas peleas que a veces no tienen mucho sentido, que son pequeñeces a la hora de la verdad, que, que nos hemos enfatizado tanto en esa parte que no entendemos que hay una responsabilidad. Entonces, claro, el movimiento antiprogresista nace precisamente por nuestra responsabilidad que tenemos. Es decir, sí, nos faltan muchos medios, hasta apenas estamos empezando, pero gracias a Dios tenemos un conjunto, por ejemplo, de jóvenes convencidos que están trabajando para el reino. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una emisora, que es la RP Radio, en ella hay un conjunto de jóvenes, cuando digo jóvenes, mucha gente puede pensar de 30, de 25, no, estamos hablando de 12 años, de 8 años, donde ellos hablan de historia, hablan de economía, hablan de política, hablan de el reino en términos generales. Entonces, porque a veces nos da pruritos, ay no, que los niños no, qué tal, no se les puede enseñar esas cosas, esos de adultos. Por favor, o sea, uno ve que, por ejemplo, la izquierda lo hace de manera descarada. O Mm, sea, lo plantea de una mm, manera descarada porque obviamente al final lo que está planteando es el hecho de que uno ve estos niños, por ejemplo, en marchas mm. socialistas y demás. El tema no es, O en el movimiento transgénero también, por ¿no? ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos aspectos, ¿no? Claro, No, uno tiene que formar a los niños inclusive en claro. estos aspectos, que Mm, hablarles de ellos mm, de todo, o sea, de todo lo que se tenga que hablar dentro del reino, de política, hacerles entender, y la Biblia habla de política, o sea, de por sí hay dos libros que se llaman Los Reyes, o sea, Crónicas, mm, todo lo que nosotros vemos dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo tiene mucho de todas las áreas, de las artes, de todo lo que tiene que ver con la ciencia. O sea, el hecho de que, por ejemplo, nosotros veamos la creación es algo muy importante. Yo entiendo, por ejemplo, parte de la pregunta que me hacías, por ejemplo, sobre el tema de la regulación sobre el Estado, ¿cómo haríamos? Pero es que el tema está en que nos han implantado un sesgo que es el Estado el que define todo y él es la base de toda la sociedad. mm, Entonces, si algo falta, el Estado es el que tiene que suplirlo. mm, Y no es así. O mm. sea, y eso es muy importante porque si nosotros tenemos, y esto es un tema de cosmovisión, o sea, de pensamiento de los hombres, cuáles son nuestras presuposiciones, si nosotros entendemos que hay unas problemáticas que hay que responder y lo hacemos de la cosmovisión bíblica, va a ser muy diferente a lo que hemos planteado actualmente. El problema está en que ha existido un revisionismo histórico que ha sido que el Estado es la base de toda la sociedad. Claro, Entonces, sin Estado no hay sociedad. claro, Y me, claro.
Lo que pasa es ¿Mm? que la política es, la política es vamos a decir, el poder más grande que existe globalmente. Y el individuo en sí solo y aislado no puede Pero es que, cambiar nada. Él necesita, es una no todo, trampa. pero es que, hermano Otman, Mira, no todo el mundo tiene la capacidad de ujú, desarrollar pensamientos de manera crítica o de cuestionarse. Yo sé que cuando yo digo regular, que las regulaciones del Estado no quiero decir, o sea, no me malinterprete, yo tampoco soy estatista, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo pienso que si- tienen que hacerlo, porque ¿quién lo va a hacer si el hombre lo hace? Mira, si no vas a la escuela, si porque- no puedes ir al médico. Entonces, ujú. es lo que estamos hablando antes, ¿cuál es tu fundamento para Claro, el crear problema o está. aportar algo en la sociedad? Claro, pero ahí el planteamiento, ¿no? De lo que tú estás haciendo es precisamente, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces, el planteamiento de nosotros es qué dice primero la palabra de Dios y qué dice la historia con respecto a lo que ha dicho la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, este lápiz, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, que es el individuo aislado el que tiene que enfrentarse al Estado. Entonces, y esto se mantiene bajo un equilibrio relativamente estable, ¿no? Si yo lo tengo ahí, no se me va a caer. A lo mejor yo suelto un dedo y a lo mejor sí se me cae. El poder político se basa precisamente en un equilibrio así. Está la población y está el gobernante civil. Claro, un solo individuo que se enfrente al gobernante civil no tiene ningún tipo de poder. Nosotros no estamos planteando una visión individualista de esto. Nosotros estamos planteando precisamente que haya una reforma y que el pensamiento de las personas cambie. Claro, Entonces, eso, claro, eso se eh, entiende, pero yo ujú, estoy partiendo desde el punto de que cada individuo construye ese colectivo claro, que necesita ser reformado. Y ese es mi planteamiento, porque no todo el mundo tiene acceso a las herramientas que tenemos nosotros. Hay otras pero ahí es personas que donde voy. tienen otro acceso a mejores herramientas, incluso que nosotros. Pero es que hay un punto también básico, ¿no? El tema es que estamos haciendo nosotros para llegar a las demás personas, porque Mm. evidentemente yo puedo tener grandes ideas, pero si no las comunico, ¿qué hago? No estoy haciendo nada. Es como el Claro, emprendedor. El claro. emprendedor se hace exitoso no porque tenga ideas, Mm, es porque las lleva a cabo. mm. Entonces, si nosotros tenemos medios de comunicación, tenemos arte, tenemos un conjunto Claro. de medios para llegar, obviamente ya no se queda en individuos aislados, no se queda en Otman Domínguez, Ujú. porque entonces, claro, yo puedo, que no es mi caso, no creo que yo sepa todo, porque no soy Dios, pero sí conozco mucho de este tema, pero si yo no lo traspaso, no tiene ningún tipo de sentido. O Claro, sea, claro. entonces, claro, el tema aquí es el discipulado, porque el problema está en que nosotros pensamos que las cosas se tienen que hacer de manera inmediata. Y no, ahí es donde está el problema, que nosotros, esto es a largo plazo. Lastimosamente, eh, las personas piensan y por el inmediatismo es que terminamos utilizando el Estado como el medio para hacer todo. Y no es Y así. también cuando las personas no quieren trabajar, entonces es más fácil hacer al Estado siempre responsable por la propia miseria. Eso también es muy Claro, cómodo. Y por claro, otra porque parte, como lo vemos en Venezuela, sorry, como lo ¿Mm? vemos en Venezuela, yo estuve ahora en noviembre, diciembre, enero en Venezuela y yo me di cuenta de algo. Yo dije, la mayoría de las personas acá están realmente en una mala situación Sí, porque totalmente. el gobierno no suple. Pero aún así, Otman, dependen Ujú. del gobierno. El gobierno los Claro, ha hecho dependientes con los bonos, la cosa, que nada de eso pero eso va a un alcanza. punto. Pero la Y lo que, pregunta, exacto. Y entonces, mira, para que me ujú, digas tu pensamiento. Y entonces, las personas han dejado de desarrollarse. Porque el problema no es solamente que no tengan comida, ¿entiendes? Sino ujú, que han dejado de desarrollarse intelectualmente. Vamos a decirlo así, en el sentido de que utilizo mi intelecto, mi razonamiento y mis aptitudes para trabajar. Y las ujú, personas cayeron en una depresión y entonces ahí viene el círculo vicioso.
están Ujú. dependientes del gobierno, huyéndole al gobierno, no se Ujú. desarrolla, no se forman. Y en Venezuela, bueno, mira, se han perdido los valores de todo, de todo. Sé Eh, que eso no es de gratis. Mira, eh, el tema es el siguiente. Mira, ¿cómo se llegó a esa posición? Ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos la pregunta, porque la posición no llega ni siquiera con el chavismo. Esto llega antes del chavismo, cuando, por ejemplo, en los años 70, por ejemplo, se hizo el proceso de alfabetización ACUDE, por ejemplo, que era muy conocido en Venezuela, ¿no? Que era el disquito, los libros, el maletincito y todo. Si uno ve cuál es la cosmovisión, sí, ayudaron a mucha gente a leer, pero ¿qué leían? Leían prácticamente literatura socialista disfrazada de cualquier cantidad de cosas, pero era una literatura socialista. Y lo sé porque tengo personas que me lo pueden decir que participaron en ese programa CUDE. Y se disipuló en Venezuela, que era el Estado el que tenía que resolver todo el asunto. Cuando llega el Viernes Negro en 1983, ¿cuál fue la solución? Ah, no, el Estado es el que tiene que resolver todo. Pasa toda la década de los 80 en una crisis total, llega a los años 90 y pasan los golpes de Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, que el Estado, el problema son los ricos, que son los malos, y el Estado es el que tiene que fundamentar todo. Hermano Ortman, con ese pensamiento nos vamos a despedir. Sí, claro. Muchísimas gracias y por favor, ahora aprovecha estos últimos minutos para despedirte, para decirnos dónde te encontramos y para Claro. señalarte. Agradecida, Hermanavi, agradecido, perdón, por todo lo que nos has dado realmente este espacio. A tus oyentes, tus espectadores, bueno, saludos, gracias. Yo sé que, bueno, lo que dije fue muy polémico, pero estamos aquí para el diálogo, estamos aquí para hablar, para el debate si es necesario. El hecho, bueno, nos pueden conseguir inicialmente por el Instituto Juan Calvino, nos pueden buscar en la página web institutojuancalvino.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, donde nos pueden obviamente observar todo lo que estamos haciendo. Eh, Ahí tenemos publicaciones casi que hoy en día casi diarias. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al cierre de esta entrevista. Para mí ha sido un verdadero gozo poder compartir con ustedes un tema tan importante que sin duda merece nuestra atención y reflexión constante. Mi deseo es que este espacio continúe siendo un lugar para el diálogo y el crecimiento, tanto en el conocimiento como en nuestra fe. Si este contenido le ha sido de edificación, le animo a compartirlo con otros. También puede suscribirse a mi canal, donde encontrará más series y videos que estoy segura serán de gran ayuda para su vida espiritual. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Que el Señor le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona. Con cariño, en Cristo, Avi Lener.